el caserón entre las brumas. Se sentía feliz, tanto que ya no le importaban las sombras que atravesaban la ventana de su habitación cada noche, con la intención de atraparlo y llevárselo al otro lado con ellas, ni los gritos agonizantes que sonaban a su alrededor cada vez que cerraba los ojos intentando dormir, ni tan siquiera le importaba ya el profundo dolor que sentía al recordarse a sí mismo, contemplando la muerte de su maravillosa esposa y su hijo de 6 años, el mejor de los hijos, cuando quedaron aplastados bajo las ruinas de aquel viejo caserón que en uno de sus paseos de domingo apareció entre brumas, donde antes no había nada. Despertó. El sol brillaba tenue entre la niebla que suspiro a suspiro lo iba ocultando tras ella. Con el nacer de ese cielo, rojizo un momento, blanquecino otro, se desperezó con una sonrisa y fue a preparar el desayuno familiar. No todos los días podían pasar tiempo juntos, pero el desayuno en familia era algo que nunca se habían negado. Ese era su momento, ese que colmaba de felicidad a la pequeña familia, compartiendo sueños y deseos, tristezas y alegrías. Vio a su hijo correr por el pasillo hacia él y abrazarse a su cintura dándole los buenos días. Él le revolvió el cabello y lo besó en la coronilla. Su mujer, en camisón y chaqueta, descalza como siempre, salió de la habitación frotándose los ojos con una mano mientras aferraba ambos lados de la chaqueta con la otra para no coger frío. Se sentaron a la mesa y tras servirse comenzaron a desayunar en la monótona tranquilidad de conversaciones banales y soñolientas risas. Pero en esa calma perfecta, tras los habituales sonidos de la mañana, algo extraño comenzó a sonar como llegado de otro plano de existencia, como una oscura voz en off que no pronuncia palabra alguna, tan solo sonidos, un susurro, un siseo, una profunda y perturbadora exhalación que parecía provenir del mismo infierno y que solo él escuchaba. Un frío gélido se instaló en su pecho, arrastrándose sigiloso por todo su ser con sedosos dedos invisibles que le cosquilleaban en la piel, provocándole escalofríos de terror. Y súbitamente, esa pálida niebla que parecía alimentarse de los rayos del sol, oscureciéndolo más y más por momentos, comenzó a infiltrarse por entre las puertas y los cristales de las ventanas cerradas, engullendo todo cuanto se encontraba a su alrededor. Pero no a él. Él quedó sumido en un limbo, un océano blanco, que con cada latido de corazón le arrebataba más y más cada uno de los recuerdos de su vida. Y nuevamente despertó. Sentía frío, mucho frío, y un dolor punzante en la base del cráneo que parecía absorberle poco a poco la existencia. Podía escuchar tras él, sobre su cabeza, como si alguien sorbiese el líquido de una taza de sopa demasiado caliente, y de repente notó de nuevo aquellos dedos suaves y cosquilleantes, sujetándolo desde atrás por los hombros, aferrándose a él con fuerza y determinación. Despacio, muy despacio, abrió los ojos intentando no alterar su respiración, intentando no moverse, hasta que los vio, y demasiado tarde supo que no había salvación posible, que sus vidas habían llegado a su fin. Semanas atrás, ante su profunda desesperación por haber sobrevivido a lo que su amada familia no pudo, visitó por primera vez desde el accidente el lugar de su muerte. Necesitaba estar cerca de ellos, y el deseo de esa única sensación no lo saciaba observar fotos o llevar flores a sus tumbas. No, necesitaba estar con ellos. Así que volvió a ese, ahora ruinoso lugar, donde los recuerdos casi lo asfixiaban, apretando su corazón con un mortífero velo, y entró en ese sótano intacto, inquebrantable, por primera vez desde el inicio de su soledad. Ese sótano que de algún modo incomprensible para él había quedado completamente intacto, a pesar de soportar el peso del resto del caserón destruido. Y quedó petrificado al contemplar los luminosos dibujos que cubrían las paredes y el techo, llenos de colores, de sueños, de vida. Y ahí estaban ellos, pintados con un increíble realismo que casi parecía hacerlos saltar de la pared para abrazarlo. Al día siguiente llevó un catre allá donde las almas de su familia yacían en forma de extrañas pero hermosas pinturas, para descansar cerca de ellos. Y fue cuando observó con asombro cómo las imágenes cambiaban de forma interpretando las distintas escenas familiares que él tanto añoraba. Y observando esa magia cambiante e hipnotizante, sin darse cuenta,
se quedó dormido. Cada atardecer, desde entonces, acudía ahí escapando de las sombras y los gritos que asolaban sus noches, allá, en ese hogar vacío, lleno ahora tan solo por los horrores de sus terribles recuerdos y sus terroríficas pesadillas. Y al cerrar los ojos en ese sótano, ese lugar que habitaba en medio de lo posible y lo imposible, tras tumbarse de medio lado en ese incómodo colchón, en esa abultada almohada, todas las penas desaparecían en una infinita felicidad que llenaba su nublada alma de paz y alegría, zambulléndose en sueños nítidos que lentamente se iban haciendo realidad en su mente y en su alma. Y ahí se encontraba feliz, sumido en sueños rotos antes de ser mellados, fundiéndose con sus deseos antes de que estos envenenasen su alma con mentiras y falsas esperanzas imposibles de realizar. Y ahora, tras ver a su familia así, en ese viejo sótano sucio y oscuro, atados a esas sillas, igual que él, con la cabeza colgando y la mirada perdida, lo supo. A pesar de la confusión que devoraba con ferocidad su razón, su cordura, por el hecho de tener a su familia justo delante de él, viva, aunque a duras penas, lo supo. Con cierta reticencia se giró despacio para observar al ser que lo mantenía agarrado por los hombros. Pero un repentino latigazo de dolor sacudió con fuerza su columna vertebral, paralizándolo en su sitio, haciendo imposible que se girase de nuevo para descubrir el rostro de su captor. Flotaba entre sueños al borde de la inconsciencia, caminando con pasos lentos y sigilosos entre la vida y la muerte, mientras justo delante de él, sobre su cabeza, el ser que lo mantenía sujeto succionaba de nuevo lo que ahora sabía era su misma esencia, no su sangre como había pensado en un principio. No, lo había visto. Lo vio cuando, ya a las puertas de la muerte, sin apenas fuerzas para respirar siquiera, ese ser que le absorbía la vida con fervor entró de nuevo en su mente para ofrecerle una nueva escena familiar, justo antes de convertirla en pesadilla. Solo que en ese momento de tenue lucidez, también él pudo entrar en su mente y descubrir lo que les estaba haciendo a su familia y a él. Ahora sabía que ni su mujer ni su hijo habían muerto aplastados en las ruinas del viejo caserón que apareció de la nada. De hecho, tampoco había aparecido de la nada. El caserón había estado siempre ahí, camuflado, invisible, hasta que su habitante tuviese hambre de nuevo y lo hiciese emerger para atraer a pobres incautos a los que absorberles la vida. Nunca había llevado un catre a ese sótano de fantasía para estar cerca de su desaparecida familia, dándole amor desde sus pinturas vivientes en las paredes, porque nunca había existido ese sótano, porque el caserón nunca se derrumbó, porque todo había sido una ilusión. Se vio dentro de la mente de la criatura que aún seguía alimentándose de él. Se vio llegar al caserón junto con su mujer y su pequeño, deslumbrarse ante tan magnífico, aunque aparentemente frágil e inestable lugar, inspeccionar las viejas habitaciones llenas de muebles desvencijados bajo el peso de la putrefacción en su madera. Y sí, también vio a la criatura exhalar un aliento amarillento por sus extrañas fauces abiertas, que los aturdió haciéndoles caer al suelo sin apenas conocimiento, para llevarlos después uno a uno a ese sótano terrorífico y encadenarlos a las sillas, haciendo emerger del inicio de su garganta, bajo lo que supuestamente era algo similar a una barbilla humana, un extraño aguijón largo y duro que, segregando un líquido viscoso y ponzoñoso, clavaba en todos ellos, uno detrás de otro, justo en la base del cráneo. Tras observar el interior de la cabeza del ser, sabía cómo pensaba, sabía cómo se sentía y sabía que no iba a parar. Había creado recuerdos diferentes en la mente de cada uno de los integrantes de la familia, arrebatándoles lo que más amaban y llevándolos así a un estado de desesperación que casi rozaba la locura, para después, de alguna forma mágica e irreal, devolverles de nuevo aquello que habían perdido, y con ello la felicidad absoluta. Una felicidad tan pura
que habría sido imposible alcanzar de no haber sufrido antes tan terrible trauma. Y tras llegar a ese estado de euforia, de absoluta satisfacción por haber cumplido finalmente su más ferviente deseo, esa extraña y aterradora aberración, salida de la peor de las pesadillas, se alimentaba de esos sentimientos tan puros que llenaban todo su ser de luz. Pero ya no podía hacer nada. La luz ya había escapado de él, absorbida por esa criatura que no tenía nada en contra del hombre o de su familia. Simplemente estaba hambrienta, y ellos habían aparecido en el lugar adecuado, en el momento perfecto. Y ya cuando la vida tocaba a su fin, a apenas un suspiro de terminar, lo último que pensó el hombre fue en lo triste que resulta el hecho de tener que sufrir una tragedia tan fatídica como esa, para poder amar con total intensidad, con una intensidad absoluta, aquello que no creías posible, poder amar más fervientemente. Tras eso, cerró los ojos al limbo de blanca niebla definitivamente. Su luz se apagó y la criatura pasó a la siguiente víctima.